Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya vieron en el título, tenemos una noticia, una bomba. Una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca, y probablemente la de medio mundo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y la noticia del 25 de julio de 2025, esa que impacta a todos. Así que agárrense de donde puedan, porque lo que viene es fuerte. Prepárense para un análisis detallado, para especulaciones, para un poco de chismecito sano, y sobre todo, para descubrir qué es lo que está pasando con esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Y ya que están aquí, si no están suscritos, por favor, suscríbanse. No se pierdan nada de todo lo que les traigo, porque créanme, hay mucho más por venir. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Para los que no los conocen, imposible, son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, saltó a la fama internacional con series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, donde por cierto compartió pantalla con Demet. Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento innato, ha conquistado corazones en todo el mundo con series como Erkenci Kuş, Otra vez, Doğdu Unep Kaderindir, Mi hogar, Mi destino, y Anfara, Mi nombre es Farah. La química entre ellos en Erkenci Kuş fue, y sigue siendo, legendaria. Sanemikan, sus personajes, nos regalaron momentos inolvidables, risas, lágrimas, y un romance que traspasó la pantalla. La serie fue un éxito rotundo y la pareja, un fenómeno. Los fans, por supuesto, soñaban con que esa magia se extendiera a la vida real. Hubo rumores, fotos, especulaciones, pero nunca se confirmó nada. Esa incertidumbre, esa chispa no confirmada, alimentó aún más la llama de la fantasía entre los seguidores, quienes día y noche se dedicaban a analizar cada gesto, cada like, cada comentario en redes sociales, buscando la más mínima señal de que algo más allá de la ficción estaba sucediendo. Después, cada uno siguió su camino. Can Yaman con proyectos internacionales, rodando en Italia, conquistando nuevos mercados. Demet Özdemir con nuevos proyectos en Turquía, consolidando su carrera y enamorando a sus seguidores. La separación profesional, aunque comprensible, dejó un vacío en el corazón de muchos, un anhelo por volver a ver a esta pareja mágica reunida, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y ahora, llegamos al 25 de julio de 2025. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué noticia es tan impactante? Bueno, la información es escasa, pero la especulación abunda. Las redes sociales estallaron. Los foros de fans se encendieron. Los medios de comunicación turcos y algunos internacionales empezaron a hablar del tema. Y la noticia, aunque todavía no confirmada oficialmente, apunta a algo que muchos llevaban esperando, una posible reconciliación. Un rumor que, como un eco resonante, recorrió el mundo, avivando la esperanza de los fans y generando un frenesí mediático sin precedentes. Sí, así es. Se rumorea, se dice, se especula, que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar retomando su relación. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Esa es la gran pregunta. Las fuentes son variadas. Algunos hablan de fotos filtradas, de encuentros secretos, de gestos en redes sociales que no han pasado desapercibidos. Otros mencionan fuentes cercanas a las estrellas, que aseguran que la chispa entre ellos nunca se apagó por completo. La expectación se disparó, alimentada por la promesa de un reencuentro que podría cambiar el rumbo de la farándula. Pero vamos a analizar esto con calma. Primero, las redes sociales. Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no interactúan directamente en público, han dejado pistas sutiles. Like a fotos, comentarios en publicaciones de amigos comunes, coincidencias en lugares. Detalles que para los fans más observadores, son señal inequívoca de algo más. ¿Casualidad? Puede ser. Estrategia de marketing. No lo descartemos. Pero también podría ser una forma discreta de comunicarse, de mantener el contacto, de sondear el terreno. El lenguaje sutil de las redes sociales se convirtió en un campo de batalla para los fans, quienes interpretaron cada like como una declaración de intenciones, cada comentario como una señal de un posible acercamiento. La ausencia de interacción directa, paradójicamente, solo alimentó la intriga y el misterio, creando un juego de pistas que mantuvo a todos al borde del asiento. Segundo, los encuentros secretos.
Esta es la parte más jugosa, pero también la más difícil de verificar. Se habla de encuentros en lugares discretos, de viajes en secreto, de visitas en persona. ¿Dónde? En Italia, donde Can tiene residencia. En Turquía, en casas de amigos comunes. En lugares apartados donde los paparazzi no puedan llegar. ¿Son ciertos estos rumores? ¿Ese? No lo sabemos con certeza. Pero la posibilidad está ahí. La idea de encuentros clandestinos, de escapadas románticas lejos de la mirada pública, añadió un elemento de misterio y emoción a la historia. La imaginación de los fans voló construyendo escenarios dignos de una película de espías, con encuentros furtivos, miradas cómplices y secretos guardados bajo llave. Tercero, las fuentes cercanas. Esta es la parte más delicada. Las fuentes cercanas a las celebridades suelen ser contradictorias, a menudo interesadas y muy poco fiables. Pero en este caso, algunas fuentes aseguran que el amor entre Can y Demet nunca se terminó. Que la separación fue en parte provocada por las presiones de la fama, por las agendas apretadas, por las exigencias del trabajo. Y que ahora con el tiempo, con la madurez, con la experiencia, ambos estarían dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Estas fuentes, que prometen saber lo que sucede en el círculo íntimo de las estrellas, se convirtieron en el foco de atención, generando un debate sobre su credibilidad y sus verdaderas motivaciones. ¿Decían la verdad o simplemente buscaban un poco de protagonismo? La incertidumbre, una vez más, era el ingrediente principal de este cóctel de emociones. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora? ¿Qué motivos tendrían para retomar una relación que en su momento parecía imposible? ¿Qué ha provocado este giro inesperado en la historia de Can y Demet Özdemir? Profundicemos en las posibles razones que podrían estar detrás de esta esperada reconciliación. En primer lugar, la madurez. Tanto Can como Demet han crecido mucho desde Erkencikus. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática, con las expectativas del público. Han aprendido a proteger su privacidad, a tomar sus propias decisiones, a valorar lo que realmente importa. Han superado obstáculos, enfrentado desafíos y evolucionado como personas. Esta madurez, esta capacidad de entenderse a sí mismos y a los demás, podría ser la clave para construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y la comprensión mutua. La experiencia adquirida, las lecciones aprendidas y la capacidad de priorizar lo que realmente importa, podrían ser el cimiento de un nuevo capítulo en sus vidas. En segundo lugar, las relaciones pasadas. Ambos han tenido relaciones sentimentales desde que terminó la serie. Relaciones que en algunos casos han terminado en ruptura. ¿Han aprendido de esas experiencias? ¿Han comprendido lo que quieren y lo que no quieren en una pareja? Es probable. Estas experiencias, aunque dolorosas en algunos casos, les habrían brindado la oportunidad de reflexionar sobre sus errores, de analizar sus expectativas y de definir lo que realmente buscan en una relación. El análisis de las relaciones pasadas podría haberles llevado a la conclusión de que lo que tenían, y lo que aún podría existir entre ellos, era algo especial y valioso, merecedor de una segunda oportunidad. En tercer lugar, la nostalgia. Los fans de Erkencikus nunca olvidaron a Sanem y Can. Y probablemente ni Can ni Demet tampoco. El éxito de la serie, la conexión que tuvieron, el cariño del público, todo eso deja una huella imborrable. Y puede que en el fondo ambos sientan nostalgia por ese momento, por esa época, por ese amor. La nostalgia, ese sentimiento agridulce que nos transporta al pasado, podría ser un factor importante en esta posible reconciliación. Recordar el éxito de Erkencikus, la conexión que tenían en la pantalla y el cariño del público, podría haber despertado en ellos el deseo de revivir ese momento, de recuperar esa magia y de construir un futuro juntos. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Qué podemos esperar de Can y Demet Özdemir? ¿Hacia dónde se dirige esta historia? Las preguntas se multiplican y las respuestas, por ahora, son inciertas. Sin embargo, podemos vislumbrar algunas posibilidades, algunas expectativas y algunos escenarios que podrían materializarse en el futuro. Lo primero, cautela. La información es escasa, y las especulaciones abundan. No debemos dar nada por sentado. Lo mejor es esperar, ser pacientes y ver qué pasa. La cautela, la prudencia, la paciencia son fundamentales en este momento. No debemos dejarnos llevar por la euforia, ni por las expectativas desmedidas.
Es importante mantener la calma y esperar a que los hechos se confirmen, a que las pruebas se acumulen y a que la historia se desarrolle de forma natural. Lo segundo, optimismo. Si los rumores son ciertos, si realmente están pensando en retomar su relación, eso sería una gran noticia. Una noticia que haría felices a millones de personas en todo el mundo. El optimismo, la esperanza, la ilusión, son emociones que nos permiten soñar y que nos impulsan a creer en lo mejor. Si la reconciliación se confirma, sería una noticia que llenaría de alegría a sus fans y que demostraría que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo. Lotter. 0. Respeto. Independientemente de lo que decidan, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. No debemos presionar, ni exigir, ni juzgar. Lo importante es que sean felices. El respeto, la tolerancia, la comprensión, son valores esenciales en cualquier relación humana. Es fundamental respetar las decisiones de Khan y Demet, sin importar cuál sea el resultado final. Debemos permitirles vivir su vida, sin interferir en sus elecciones, sin juzgar sus acciones y sin presionar para que tomen decisiones que no deseen. Lo más importante es que sean felices, que encuentren la paz y que puedan construir un futuro que los llene de satisfacción. En cuanto a proyectos futuros, no se ha confirmado nada, pero los fans ya sueñan con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. ¿Un nuevo proyecto? ¿Una secuela de Erkencicus? ¿Un anuncio publicitario? Todo es posible. Pero por ahora, no hay nada oficial. La idea de volver a ver a Khan y Demet juntos en un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o un anuncio publicitario, es el sueño de millones de fans. La posibilidad de revivir la magia que surgió en Erkencicus y de disfrutar de su talento y su química en nuevas aventuras, es algo que emociona y que genera una gran expectativa. Lo que sí es cierto es que la noticia del 25 de julio de 2025 ha revolucionado el mundo del espectáculo. Y probablemente esta historia no ha hecho más que empezar. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier confirmación. Y por supuesto les mantendremos informados aquí en mi canal. El impacto de la noticia del 25 de julio de 2025 ha sido innegable. La expectación, la curiosidad y el interés por la vida de Can Yaman y Demet Özdemir se han multiplicado, y el mundo del espectáculo está en vilo, esperando la próxima revelación. Así que, resumiendo, tenemos una bomba, la posibilidad de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, rumores, especulaciones y mucha expectación. ¿Será verdad? ¿Será mentira? El tiempo lo dirá. Profundicemos un poco más en los detalles que han alimentado los rumores de esta posible reconciliación. ¿Qué elementos específicos han generado tanta expectación? Analicemos las pistas más significativas que han surgido en las últimas semanas. *** Pistas en redes sociales, el arte de la sugerencia ***. Como mencionamos antes, las redes sociales han sido un campo de batalla para los fans y un terreno fértil para la especulación. Aunque Can Yaman y Demet Özdemir no se siguen mutuamente en plataformas como Instagram, una decisión estratégica o simplemente una coincidencia, quién sabe, han dejado pistas sutiles que no han pasado desapercibidas para sus seguidores. Likes y comentarios discretos aunque no interactúan directamente entre sí, han sido vistos dando me gusta a publicaciones de amigos en común. En algunos casos han comentado en publicaciones relacionadas con temas o lugares que ambos frecuentan. Estos gestos, aunque mínimos, han sido interpretados como un intento de mantener el contacto de manera discreta. Coincidencias geográficas ambos han sido vistos en lugares similares en momentos cercanos. Por ejemplo, ambos han compartido imágenes de sus visitas a Italia, donde reside Can Yaman, con poca diferencia de tiempo. Este tipo de coincidencias geográficas han alimentado la idea de que podrían estar coincidiendo en persona. Mensajes encriptados algunos fans han notado que ambos han publicado mensajes enigmáticos en sus redes sociales, que podrían ser interpretados como indirectas o reflexiones sobre el amor y las relaciones. La ambigüedad de estos mensajes ha dejado espacio para múltiples interpretaciones y ha generado aún más debate. Amigos en común La presencia de amigos en común en sus redes sociales y en sus círculos sociales ha sido clave. Estos amigos han sido vistos en ocasiones compartiendo publicaciones o interactuando con ambos,
lo que ha sugerido que podrían estar sirviendo como intermediarios o como una forma de mantener el contacto. Asterisco asterisco encuentros secretos, escapadas románticas o simples coincidencias, asterisco asterisco. La idea de encuentros secretos es la que más ha encendido la imaginación de los fans. Aunque la información es escasa y difícil de verificar, algunos rumores sugieren que podrían haberse reunido en secreto. Asterisco 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 Italia. El refugio romántico asterisco asterisco como mencionamos, Italia ha sido un lugar clave en estos rumores. Se especula que Can Yaman, al residir en Italia, podría estar utilizando su casa como un refugio para encuentros discretos. Asterisco 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 Turquía. Encuentros en casa de amigos asterisco asterisco se rumorea que han mantenido encuentros en casas de amigos comunes en Turquía, en lugares alejados de la atención mediática. Asterisco 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 viajes discretos asterisco asterisco se habla de viajes secretos y escapadas románticas que han sido mantenidas en total privacidad. La dificultad para verificar estas historias ha aumentado la especulación. Asterisco 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 fotos filtradas y su veracidad asterisco asterisco en algunas ocasiones. Se han filtrado fotos borrosas que supuestamente muestran a Can y Demet juntos. Sin embargo, la calidad de estas fotos y la falta de confirmación oficial han puesto en duda su autenticidad. Podrían ser fotos editadas o simplemente coincidencias. Asterisco asterisco fuentes cercanas, ¿qué dicen los informantes? Asterisco asterisco. La información proveniente de fuentes cercanas a las celebridades siempre debe ser tomada con cautela, pero en este caso, algunas fuentes han ofrecido información interesante. Asterisco 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 el amor nunca se fue asterisco asterisco algunas fuentes aseguran que el amor entre Can y Demet nunca se apagó por completo. Según estas fuentes, la separación fue motivada por las presiones de la fama y las agendas apretadas, pero los sentimientos mutuos siempre estuvieron presentes. Asterisco 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 la madurez como factor clave asterisco asterisco estas fuentes sugieren que, con el tiempo, ambos han madurado y han aprendido a lidiar con los desafíos de la vida y de las relaciones. Ahora estarían dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Asterisco 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 el apoyo de amigos comunes asterisco asterisco algunas fuentes mencionan que amigos cercanos a ambos han estado animándolos a retomar su relación, sirviendo de apoyo y facilitando el acercamiento. Asterisco 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 protección de la privacidad asterisco asterisco las fuentes insisten en que ambos están decididos a proteger su privacidad y a mantener la discreción en su relación, si es que realmente se está gestando. Asterisco asterisco posibles proyectos futuros, ¿qué podríamos esperar? Asterisco asterisco. Además de la especulación sobre su relación, los fans también han estado soñando con la posibilidad de verlos juntos en nuevos proyectos. Asterisco 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 una nueva serie asterisco asterisco los fans sueñan con una nueva serie que los reúna, ya sea en un drama romántico o en cualquier otro género. Asterisco 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 una secuela de Erkencicus, asterisco asterisco la posibilidad de una secuela de Erkencicus, es un sueño recurrente para muchos. Sin embargo, esta posibilidad es muy poco probable, ya que el final de la serie fue definitivo y no hay planes concretos para una continuación. Asterisco 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 anuncios publicitarios asterisco asterisco la posibilidad de que protagonicen juntos anuncios publicitarios es más probable, ya que ambos tienen una gran popularidad y podrían generar un gran impacto publicitario. Asterisco 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 películas asterisco asterisco también se especula con la posibilidad de que trabajen juntos en alguna película. El mercado cinematográfico turco está en constante crecimiento y la idea de verlos juntos en la gran pantalla es atractiva. Asterisco asterisco el impacto en la farándula turca y mundial asterisco asterisco. La noticia de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha tenido un gran impacto en la farándula turca y en el mundo entero. Asterisco 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 las redes sociales se encienden asterisco asterisco las redes sociales han sido inundadas de mensajes, comentarios y especulaciones sobre el tema. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en tendencia en varios países. Asterisco 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 los medios de comunicación se hacen eco asterisco asterisco los medios de comunicación turcos e internacionales han cubierto la noticia, publicando artículos, análisis y especulaciones sobre el tema. Asterisco 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 los fans expresan su felicidad asterisco asterisco los fans de todo el mundo han expresado su felicidad y su esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo.
Asterisco 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 el interés por Turquía aumenta asterisco asterisco el interés por Turquía y por sus producciones audiovisuales ha aumentado, ya que el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés para muchos. Asterisco asterisco el futuro de la historia, lo que podemos esperar asterisco asterisco. El futuro de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es incierto, pero podemos esperar algunas cosas. Asterisco 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 más rumores y especulaciones asterisco asterisco es probable que sigan surgiendo rumores y especulaciones sobre su relación. Los fans y los medios de comunicación estarán atentos a cualquier pista o señal. Asterisco 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 más cautela y discreción asterisco asterisco es probable que Can y Demet sean muy cautos y discretos si deciden retomar su relación. Asterisco 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 posibles proyectos futuros asterisco asterisco si retoman su relación, es posible que trabajen juntos en proyectos futuros, ya sea en series, películas o anuncios publicitarios. Asterisco 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 el apoyo de los fans asterisco asterisco los fans seguirán apoyándolos y expresando su cariño por ellos, independientemente de lo que decidan. Bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que les haya dejado picando la curiosidad. Hemos repasado los antecedentes de Can Yaman y Demet Özdemir, la química que tuvieron, las pistas y rumores de su posible reconciliación, y lo que podemos esperar en el futuro. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad, se aprecia muchísimo que estén aquí y que me acompañen en esta aventura. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme de la farándula turca. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, es gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que es posible una reconciliación entre Can y Demet? ¿Qué les gustaría ver en el futuro? ¿Tienen alguna otra noticia de la farándula turca que les gustaría que comentemos? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.